Y vamos a dar paso ahora a una joven investigadora, a la maestra Mariana Favila Vázquez, quien es arqueóloga por el INA, profesora de la Escuela Nacional de Antropología e Historia y actualmente cursa el doctorado en estudios mesoamericanos en la UNAM, donde elabora una tesis doctoral a propósito de la navegación prehispánica en el Pacífico. Mariana nos va a presentar la ponencia intitulada Caminos de agua en tierra firme y mar abierto, reconstrucción del paisaje marítimo de los Tuxtlas, Veracruz. Y como ven, como corresponde a las nuevas generaciones, ya no trae ponencia escrita en papel como hacemos los mayores, sino que la traen en su teléfono celular, una chica de la posmodernidad, así que demuestra que lo importante no es el soporte, sino lo que uno traiga en la cabeza. Mariana, bienvenida, muchísimas gracias. Tienes la misma media hora que Carlos. Sí. Bueno, pues yo antes que nada quiero comenzar agradeciendo la invitación a Flor y a Guadalupe para estar aquí con ustedes el día de hoy. Estoy convencida de que estos espacios para poder plantear preguntas, plantear discusiones como precisamente Carlos ya lo hizo, son realmente muy importantes y más en un tema que, como también ya lo dijo la arqueóloga Pilar Luna, pues todavía hay muchísimo que ofrecer, ¿no?, en estas cuestiones marítimas, en estas cuestiones acuáticas, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, yo quisiera comenzar retomando un poquito esta cuestión de un concepto que me parece muy importante y que es el de paisaje. En este caso en particular, bueno, yo entiendo que un paisaje, un poco retomando el título incluso del coloquio, espacios marítimos y proyecciones culturales, pues es esta unificación, ¿no?, esta unidad entre el espacio natural, que de ninguna manera está aislado, y su relación con esta dimensión social que tampoco está aislada y que siempre están en constante bidireccionalidad, ¿no? Entonces, es nuestra tendencia a separarlos, por supuesto, pero es cada vez más claro que esto pues no es el camino correcto. Y yo le puse, en el título de la ponencia, le puse apellido al paisaje que les del cual voy a hablar. En específico, bueno, pues el paisaje marítimo, ¿no? ¿Y qué es esto del paisaje marítimo? Pues yo trato de entenderlo en función de la literatura que haya en relación a este concepto. El paisaje marítimo es precisamente el resultado de esta convivencia entre sociedades y comunidades que tienen una vinculación, ¿no?, que tienen una relación muy estrecha con, no necesariamente y exclusivamente con el mar, sino con los cuerpos de agua también terrestres, ¿no? Pero la pregunta que yo me hago es ¿de dónde o cómo surge o qué activa esta relación entre una sociedad que está en tierra y un cuerpo de agua, ¿no? Yo soy arqueóloga, los arqueólogos nos gustan mucho explicar las cosas en función de las relaciones espaciales. Si una cosa está cerca de otra, probablemente tengan una relación entre ellas. Bueno, con el corto camino que he ido recorriendo con las investigaciones, pues encuentro que a veces eso no tiene por qué ser así, ¿no? Una relación no tiene que estar dada por esta coespacialidad. ¿A qué me refiero con esto? A mí yo me pregunto muchas veces cuáles son estas dimensiones sociales que activan precisamente esta relación cuando tienes comunidades que están junto al mar y que no van nunca, ¿no?, que están ahí. Tú les preguntas a los habitantes, bueno, cada cuándo va a pescar o cada cuándo va a la playa, vive a menos de 1 kilómetro y me contestaban, la playa, ¿no? Pues ahí está, pero no llevo 1 año sin ir, ¿no? Entonces, bueno, todas estas cosas me llevan a hacerme preguntas que trato de dirigir hacia los temas que me interesan, y esto es un tema que en particular voy a hablar de Mesoamérica, es el de las tradiciones de navegación prehispánicas. Es un tema que se ha trabajado desde hace muchos años también, pero que resulta sumamente complicado, dado que tenemos muy pocas evidencias arqueológicas que nos permitan hablar de este tema, ¿no? Y ya desde la licenciatura y en la maestría, y también en el doctorado ahora, pues yo me he estado preguntando si podría yo encontrar algún tipo de evidencia que me permitiera reconstruir un sistema de navegación que yo creo fervientemente que existió en las sociedades mesoamericanas y que tuvo además consecuencias
que a veces ni siquiera yo alcanzo todavía como a entender, ¿no? Cuando hablamos de un sistema de navegación, generalmente tendemos a dirigirlo hacia la cuestión de la tecnología náutica, ¿no? Y bueno, pues resulta que no es la única dimensión en la cual participa vamos a hablarlo así, un sistema de movilidad o etcétera, ¿no? También hay un montón de cosas que son sumamente interesantes. Resulta que había guerras lacustres, hay dimensiones rituales, hay dimensiones religiosas, hay dimensiones sociales, y creo que lo más importante es que a mí me gusta entender que estos sistemas de navegación pueden ayudar a entender la cohesión entre las unidades regionales o las diversas comunidades que existían en Mesoamérica, ¿no? Entonces, bueno, ya con esta pequeña introducción, pues les voy a presentar en realidad lo que fue el trabajo que realicé en la tesis de la maestría en la UNAM en el posgrado de estudios mesoamericanos. Como ya presentó el doctor Ríos, pues el título es Caminos de agua en tierra firme y mar abierto. Eso voy a detenerme un segundo nada más. Tendemos a parcializar las sociedades que se relacionan con los cuerpos de agua como algo ajeno, como algo que está separado, ¿no? Como que lo tenemos que hacer, no a un lado, sino separarlo de las sociedades terrestres. Yo me he dado dando cuenta que en realidad no podemos hacer esto, ¿no? Los cuerpos de agua, por lo menos como yo lo tengo entendido para la época prehispánica, a veces se ven como obstáculos, a veces se ven como límites, y no significa que no lo fueran, pero lo que es muy interesante es ir observando que de hecho más bien a mí me gusta hablar de una cosa, están conectando el paisaje, ¿no? Están permitiendo una dinámica mucho más compleja. Entonces, bueno, por eso yo hablo de caminos de agua en tierra firme y mar abierto, no están separados, no funcionan los unos sin los otros, de hecho. Y, bueno, reconstrucción del paisaje marítimo de los Tuxtlas, Veracruz. Para quien no, cuando hablo de la región de los Tuxtlas, a veces no todo el mundo se ubica, pero a lo mejor la referencia a Catemaco es como la más conocida, los brujos de Catemaco. La región de los Tuxtlas es una zona muy particular de la costa del Golfo, en la parte sur del estado de Veracruz, y que, bueno, aquí sí se ve la flechita. Sí. Es esta especie la vamos a definir como una isla volcánica que está incrustada en la planicie costera del Golfo. ¿Por qué es interesante esta región? Bueno, esto para empezar es la región de la zona nuclear olmeca, ¿no? En la época preclásica, para empezar. Y en segundo lugar, pues es la zona de la cual, o bueno, es la región de la cual los diversos investigadores pues han propuesto que es el principal yacimiento del basalto que se utilizaba por las sociedades que vamos a clasificar como dentro del grupo olmeca para elaborar sus monumentos, ¿no? Sus esculturas. Entonces nosotros hemos visto las esculturas en La Venta, en San Lorenzo, en muchos lugares, entre zapotes, etcétera, pero la gran pregunta es cómo las movían. Y esta pregunta pues es muy complicada de contestar, porque no sabemos. Pero la principal hipótesis que se ha elaborado es que se movían navegando, ¿no? Entonces ahí pues yo dije, esto es lo que me interesa, quiero ver qué está pasando en esta región, qué evidencias hay, cómo es que se ha explicado esta navegación en la región de los Tuxtlas. Y bueno, lo interesante de esto es que viendo las evidencias disponibles que los diferentes autores han argumentado, pues encontramos un montón de problemas de entrada, ¿no? Por ejemplo, arqueológicamente se ha localizado en realidad solamente en realidad son dos improntas o dos huellas de embarcaciones que de hecho ni siquiera son del preclásico, parece que son datadas del posclásico. Esto fue una excavación realizada por el arqueólogo Alfredo Calderón, si no me equivoco, y se localizaron en Coatzacoalcos, en una playa del río Coatzacoalcos, pero bueno, son mucho más tardías. Y las otras evidencias arqueológicas con las que contamos son algunas esculturas o algunas figurillas que tienen muchos problemas, ¿no? Por ejemplo, esta ni siquiera es de la región propiamente, tiene el famoso estilo olmeca, es una deidad y que está sobre una canoa. Ya tengo algunas hipótesis sobre esto, pero bueno, no es el tema de hoy. Y tenemos, por ejemplo, también una serie de canoas miniatura, todas están hechas en jade. Se han trabajado por ahí en algún artículo como un conjunto de canoas que se nombran como complejo de canoas de jade, y solo dos de estas canoas tienen
contexto arqueológico, la que están numeradas con el 1 y el 2. Y las otras 2 pues están en museos o en colecciones privadas, pero bueno, aquí el problema, revisando la evidencia, es que, por ejemplo, la número 4, a mí me gusta mucho dar este ejemplo, pues cuando la volteamos, pues no, no es precisamente una canoa, ¿no? Pareciera ser que más bien ahí, hablando con algunos profesores, es más bien un tintero, ¿no? Más bien una especie de tinterito para realizar tal vez códices, no lo sé, pero bueno. ¿Por qué les muestro estas imágenes o estas escenas? Porque es muy problemático. La cuestión de la evidencia, desde el punto de vista arqueológico, es súper problemático para abordar el tema, ¿no? Entonces a mí me decían, deja la tesis, haz otra cosa porque cambia de tema. Y bueno, pues no, decidí que no. Y comencé a tratar de ver qué eran exactamente, cuáles eran los argumentos que se estaban planteando desde el punto de vista arqueológico, ¿no? Entonces, por ejemplo, estas son algunas de las propuestas de las rutas, ¿no? Ya concretamente sobre el problema de cómo se realizaba esta supuesta navegación para movilizar las piedras. Estas son algunas de las rutas que se han propuesto, ¿no? Por tierra firme y llegando hacia los ríos, ¿no? El río Coatzacoalcos, este es el río San Juan. Entonces, pues evaluando estas propuestas y conociendo la región, yendo a la región durante 2 años por lo menos, pues cuando voy justo a esta sección en que cruzaría por la tierra firme, pues la topografía es así. Entonces, pues yo creo que no, estaba muy complicado estas propuestas. Entonces, bueno, quiero pensar que muchas de estas propuestas se han elaborado porque la región de los Tuxtlas es la región en la que más llueve en México, de hecho. Y este es un mapa de ríos, está inundado, ¿no? Está lleno de ríos, está junto al mar, está con lagos volcánicos, lagunas costeras, etcétera. Entonces, yo me preguntaba si tal vez acaso sería que quienes han propuesto esta navegación fluvial de ríos y después costera, se estarían basando pues en esta cuestión del paisaje, bueno, esta cuestión ambiental, ¿no? Bueno, está llena de ríos, a lo mejor esto explicaría, ¿no? Esta movilidad por los ríos. Entonces, bueno, pues aún así yo como que no estaba muy convencida. Estas son solo algunas imágenes. La región comparte 2 cuencas hidrológicas, la del Papaloapan y la del Coatzacoalcos. Esto es un poco para entender la dinámica específicamente ambiental de la región. Entonces, lo que yo decidí hacer fue ver primero cuáles eran los argumentos de los colegas arqueólogos que estaban proponiendo esto y sobre todo detectar cuáles eran los ríos que aparentemente estaban funcionando como estas vías, ¿no? En un espacio que ahora comento tiene una topografía, como ya lo vieron en la foto anterior, muy compleja, o sea, la mayoría de estos ríos son rápidos, ¿no? Entonces, bueno, lo que decidí hacer fue seleccionar la unidad de estudio paisajística como la región de los Tuxtlas completa. ¿A qué me refiero con esto? La región está definida por su geomorfología, ¿no? Es una unidad geomorfológica muy clara de basalto dentro de la planicie costera. Y los distintos proyectos arqueológicos que se han hecho, la historia de la arqueología de la región es bastante corta, pues obviamente no pueden tomar toda la región bajo este enfoque tan grande. Entonces, bueno, se han hecho muy valiosos proyectos en toda la región, en regiones muy específicas. Entonces, bueno, fue revisar toda esta literatura con el afán de ir detectando e ir reconstruyendo desde el periodo formativo hasta el periodo posclásico cuáles eran estas rutas fluviales, ¿no? Que, repito, un poco por la cuestión de cercanía espacial, los arqueólogos estaban detectando como las posibles vías, ¿no? Entonces, yo generé mapas, ¿no? Mapas en función de cada periodo para ver cuáles eran estos ríos que aparentemente estaban como funcionando. No voy a explicar la dinámica de cada periodo porque es bastante compleja, pero bueno, quería mostrar esta parte. Ahora, una vez que yo ya tenía estos ríos que aparentemente estaban, estos ríos que estaban funcionando como vías, pues el siguiente paso para mí era argumentar o contraargumentar si estos ríos realmente podían o no ser navegables. Y por ahí pues me fui por la vía de la geografía, de los sistemas de la información geográfica, que es una herramienta que ahora a los arqueólogos nos fascina, nos encanta y que además sirve para impresionar mucho con mapas muy bonitos que se hacen muy rápido. Y lo que decidí fue
Pues evaluar, generar un modelo de análisis espacial que me permitiera preguntarle a la región dónde realmente se estarían cumpliendo las condiciones idóneas para que se pudiera practicar una navegación fluvial. Es decir, le pregunté a la información geográfica cuáles serían los parámetros que tendría que tener este espacio, o cualquier espacio en realidad, para ser navegable. Entonces, pues yo me lo preguntaba, dado que el tiempo de las maestrías es muy corto ahora, pues llegué solamente a poder incluir dos aspectos, ¿no?, para contestar esta pregunta. Primero, pues necesito un río, ¿no?, evidentemente. Esos ríos yo ya los tenía elegidos con el trabajo previo que acabo de explicar. Y el segundo parámetro era precisamente evaluar el terreno, ¿no? O sea, qué condiciones del terreno, y específicamente en esta región que, como pueden ver, es muy compleja, es una topografía muy compleja, cómo tendría que ser este terreno para que se pudiera navegar, ¿no? Entonces ahí me fui pues a cuestiones muy técnicas que voy a tratar de explicar de manera muy concreta. Se trabajó con imágenes satelitales, bueno, imágenes no son satelitales, imágenes LIDAR, que son imágenes de muy alta resolución, que a mí me permitieron generar este mapa de curvas de nivel, que tiene un detalle, una resolución muy grande, y a partir de este mapa de curvas de nivel pues se puede generar un mapa digital de elevación. Este mapa digital de elevación a mí me permite conocer muy bien, tener muy clara cómo es este espacio en cuanto a su topografía, ¿no? Y de este mapa digital de elevación pues se genera un mapa muy interesante, que es un mapa de pendientes, el mapa de las pendientes del terreno. Y a este mapa yo ya le puedo preguntar, ¿no? A ver, tuve que hacer una evaluación de las unidades de relieve de la región, es decir, la clasificación de las unidades en función de la pendiente. Y bueno, yo escogí que la pendiente idónea por la clasificación de las unidades de relieve era de 0 a 15 grados, porque después de 15 grados pues de verdad ya son rápidos, o sea, de verdad ya la navegación sería muy complicada. Entonces yo traté de ser lo más objetiva posible dentro de esta elección de esta variable que a mí me interesaba, ¿no? Y bueno, ahora, si yo ya tenía mi información de pendientes, esta es información real, ¿no?, hasta cierto punto, hasta donde la cartografía lo permite, por supuesto, y tenía los ríos que yo ya había seleccionado, que ya había yo detectado con la reconstrucción hecha a partir de los datos arqueológicos, es decir, estos eran los ríos que los arqueólogos habían dicho, estos eran los que se navegaban, estos son los que evalué, ¿no? Y la situación es que los programas estos, que pueden ser muy complejos o muy sencillos de usar, pues no te permiten unir literalmente líneas, que son los ríos, líneas en función de una cuestión matemática, son vectores, y con la información que está abajo, que son imágenes raster, que son las que tienen los píxeles, cada píxel tiene el dato del valor de la pendiente. Entonces, bueno, esto no se puede correlacionar por sí mismo, había que convertir el mapa de las líneas de los vectores en un mapa de pendiente, en un mapa raster, perdón, en una imagen con píxeles. Fue un poco difícil, no fue más o menos difícil, pero bueno, la solución que yo decidí tomar, que no es la única, pues fue hacer un mapa de distancias. Les decía que a los arqueólogos nos gustan mucho esta cuestión de las relaciones espaciales. Y el área amarilla que ustedes pueden ver, más cercana a los ríos, pues es el área que yo seleccioné como de presencia del río, ¿no? Y además tratando de ubicar, bueno, de abarcar el área potencialmente inundable también de los ríos, ¿no? Entonces, bueno, esto tiene sus detalles, por supuesto, pero la idea era generar un modelo que a mí me permitiera preguntarle al paisaje ambiental, a la parte de la geografía exclusivamente, sin la parte cultural todavía, cuáles de estos ríos realmente podían ser navegados, ¿no? Entonces, bueno, voy directo al mapa final. El mapa final, después de una serie de algoritmos y una serie de cosas que se tienen que hacer, que en realidad no es tan complicada, pues lanza estos resultados, ¿no? Donde ustedes pueden ver en color azul más oscuro los sectores que sí serían navegables en función de estas preguntas que yo le hice al programa. Por supuesto, esto puede modificarse, puede hacerse mejor, puede ser mucho más objetivo incluso, pero lo que es muy interesante es que a mí me dio mucha información muy detallada ya propiamente de los ríos, para ir viendo si todo el curso del río que se estaba proponiendo como navegable realmente lo era o no, o si son más bien sectores de estos ríos, algunos de sectores de estos ríos los que realmente son navegables o no. Entonces, bueno, esta evaluación fue importante porque yo pude
ya en los resultados, pues contrastarla con la información que ya se había dado por la arqueología. Y lo más interesante de esto fue que dado que no tenía yo más que, bueno, ya había yo como evaluado esto, pues hay algo muy interesante que es un tema que también estoy trabajando, que tiene que ver con qué pasó con esta tradición de navegación prehispánica, que se ha detectado para el área maya muy bien, que se ha detectado para el área de la Cuenca de México y otras áreas de Mesoamérica súper bien, pero pareciera que con la llegada de los españoles como que así se perdió, ¿no? Y tal vez ese es el argumento que nos hace pensar que no existía previamente, ¿no? Y la realidad es que pues no, los datos históricos más o menos manejados por mí en este caso, y los datos más o menos manejados por mí también en la actualidad, pues parecen, ¿no?, hablar de una tradición que se modificó, que se renegoció, que tuvo, por supuesto, una incidencia con esta tradición náutica de los españoles que llegaron y que, buscándole mucho, pues ahí está todavía, ¿no? Ahí está. Entonces, bueno, el camino que yo seguí una vez que ya había hecho esta cuestión arqueológica, esta evaluación desde el punto de vista geográfico, ¿no?, que le falta la dimensión todavía cultural. Y después, con la cuestión histórica, fue obtener información de los mapas de la región que se encuentran en el AGN, en el repositorio del AGN. Y pues fue muy interesante toda la información que fue saliendo, porque precisamente este mapa que ustedes pueden ver fue uno de los hallazgos más importantes de la tesis, porque lo que se ven como caminos, que se ven claramente en la imagen, pues son los ríos, ¿no? Son los ríos, no son caminos de tierra. Y esto, más documentación que está en el AGN y algunas otras fuentes de diverso tipo, que tampoco voy a tocar porque no soy historiadora, pues confirmaron precisamente también estas mismas vías que ya se habían detectado más o menos para la época prehispánica, no voy a entrar en detalle, que se habían también evaluado ya bien o mal con el modelo de análisis espacial, que lo que pretende es detectar, ¿no?, hacer un poco visible estas rutas invisibles, hasta cierto punto esa es la idea del modelo. Y después, pues la información histórica, cartográfica histórica, pues fue realmente útil porque, no sé si se alcanza a ver, pero por ejemplo, acá está Catemaco, esto sería Catemaco, y aquí muy chiquitas están sus canoas, ¿no?, todas sus canoitas que están todavía acá, y por acá este sería el río Papaloapan. Aquí ya tenemos canoas monóxilas, que son las canoas que estaban talladas en un tronco de árbol y que eran las que se utilizaban durante la época prehispánica, entre otros tipos de canoas, que ya no voy a hablar de eso. Y acá tenemos la tradición náutica española, ¿no? O sea, tenemos este mapa como un resultado de esta combinación de dos tradiciones de apropiación de los paisajes marítimos sumamente interesante, ¿no? Entonces, algo que yo he platicado mucho, bueno, que hemos platicado un poco Flor y yo también, es pues que todo arroja a que los españoles en particular llegaron a algunas de estas regiones y anclaron esta tradición náutica de mar abierto que ellos tenían sobre una tradición, vamos a decir también, de navegación y de apropiación del paisaje marítimo, del paisaje fluvial, de los paisajes lacustres, aquí en Mesoamérica, ¿no? Entonces, en realidad lo que estamos viendo, para mí este mapa es el resultado de una reutilización y de una, tal vez no voy a decir, pero continuidad, tal vez, de estas vías que ya se estaban usando muy probablemente desde la época prehispánica, ¿no? Entonces, bueno, a lo mejor todo esto pueden parecer inferencias, pueden parecer interpretaciones, pero ante el grave problema de la evidencia desde el punto de vista arqueológico, pues esto resulta muy valioso, ¿no? La idea era generar generar metodologías, ¿no? O sea, la idea es generar una metodología que a mí me permita acceder a la información que está ahí, nada más hay que hacerla hablar, ¿no? Y bueno, yo quería mostrar algunos otros de los datos, no voy a ahondar mucho más, no sé cuánto tiempo me queda, pero… perfecto. La región de los Tuxtlas es muy interesante desde muchísimos puntos de vista. Parece que durante la época prehispánica fue también una especie de región de refugio, es muy interesante. Y durante la época colonial para empezar, fue de lo primero que vieron los españoles cuando llegaron, Bernal lo menciona. Los volcanes se ven, ¿no?, desde el mar, se ven costeando, funcionan tal vez como marcadores de rutas, están funcionando como marcadores de rutas,
Y luego pues también fue una región, bueno, estas son algunas imágenes de los mapas que a mí me permitieron, fue una región durante la época colonial de contrabando, muy importante, muy importante de contrabando. Aquí se movían, había un capitán, el capitán Lorencillo, ¿no? Que a la fecha los habitantes hablan de un sitio que es muy interesante, que se llama Roca Partida, y que dicen, ¿no? Pues si tú vas a Roca Partida, vas a escuchar los balazos y vas a escuchar las cadenas y vas a encontrar el tesoro, etcétera. Pero lo que todavía es más interesante es que este lugar de Roca Partida es uno de los sitios que se pueden ver en los mapas desde el siglo XVI hasta el siglo XVIII. Esta es una reconstrucción que traté de hacer sobre la línea de costa, que además me habló de los procesos de apropiación de la línea de costa, ¿no? Muy interesantes. Y algo que a mí me tiene fascinada es que Roca Partida, que es un punto sobre la línea de costa, aparece desde el siglo XVI hasta el siglo XIX. Y este lugar, entre los habitantes de las comunidades que habitan ahí hoy, dicen que es la entrada a un espacio que se llama Tlalocan, ¿no? El Tlalocan mesoamericano, que es este espacio como paraíso donde vivía, pues no le llaman Tlaloc ahora, pero su versión sería tal vez el dueño del agua, el dueño del mar, el dueño de la región, bueno, de los cuerpos de agua y de los animales, etcétera. Entonces, bueno, todo esto está más o menos trabajado se trabajó durante la investigación. En realidad yo quería un poco platicarles sobre los problemas, sobre el enfoque teórico tal vez, y un poco la necesidad de generar propuestas metodológicas, ¿no? que nos permitan abordar un tema que realmente es fascinante, ¿no? A veces yo lo leí en la introducción del libro que coordinaron Flor y Guadalupe. Parece que el mar estuviera olvidado, ¿no? Y es tan importante y los cuerpos de agua son tan importantes y vemos, bueno, creo que tiene consecuencias que pues justamente se estarán explorando entre hoy y mañana. Entonces, bueno, pues solo ya para cerrar, para terminar, esta es una propuesta que yo estoy trabajando ahora, en realidad, solamente para el doctorado, plantear la navegación, en específico prehispánico, ahora, como un sistema de conectividad, ¿no? Del paisaje, y que plantea precisamente la integración tanto de las vías fluviales, marítimas, las lagunas, los lagos, los esteros, los humedales y las vías terrestres, todo en conjunto, que me permiten a mí ver a los Tuxtlas como una unidad paisajística cargada de múltiples significaciones. Entonces, bueno, yo agradezco mucho su atención y con esto termino.